Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Si hablamos de la temporada 1986-87, nos vendrá a todos a la memoria que fue aquella en la que la Real conquistó la Copa del Rey en la Romareda, con aquella parada decisiva de Arconada en la tanda de penaltis. Pero aquel curso tuvo muchas más cosas. Para empezar, algo muy atípico, porque el fútbol español se reestructuró de una manera muy compleja. En Primera División fue el año del dichoso playoff que fracasó estrepitosamente. En Segunda y en Segunda B no hubo descensos. En la tercera categoría del fútbol español militaba precisamente el Sanse, el filial Churiurdin, que vio muy pronto cómo se quedaba sin objetivos en una temporada en la que jugó 42 partidos de liga, puesto que la Segunda B se disputó en aquella ocasión con un único grupo de 22 equipos a la espera de ampliarse a 80, en 4 grupos de 20, ya de cara a la temporada 1987-88. El equipo entrenado por Salva Iriarte y Mikel Echarri no pasó de la 10ª posición de la tabla en toda la segunda vuelta, por lo que nunca tuvo opciones de luchar por las 4 posiciones que daban derecho a subir a segunda. El último partido de la temporada en Atocha, en la jornada número 41, se jugó el 7 de junio de 1987, apenas 4 días después de que el primer equipo jugara en ese mismo escenario el partido de ida de las semifinales de Copa ante el Athletic, partido que acabó 0-0, y 3 días antes de que José Mari Vaquero consumara el pase a la final en San Mamés con aquel gol de cabeza. En otras palabras, el Sanse no gozaba de la atención del aficionado cuando se recibió al Gandía en el viejo y desaparecido campo de Duque de Mandas. Los realistas eran 17º con 35 puntos y los valencianos 12º con 3 puntos más. Aquel día, Iriarte alineó un 11 formado por Urcelay, Ezeiza, Suquía, Bengoechea, Álava, Zúñiga, Sucunza, Igoa, Loinaz, Iturrino y Urbieta. 2 curiosidades sobre ese 11. La primera, nada menos que 9 de esos 11 jugadores llegaron a debutar con el primer equipo. Bengoechea fue el que más partidos disputó con los mayores, un total de 128. La segunda, Iriarte no estimó oportuno hacer cambio alguno en el encuentro. Navajas, Moreno, Zudaire, Rodri y Bontigui se quedaron sin jugar. En realidad, el partido no tuvo mucha historia hasta el minuto 75, pero a partir de ahí literalmente se volvió loco. En ese minuto, Sucunza puso por delante al Sanse. Vidal empató para el Gandía en la jugada siguiente. Sucunza volvió a dar ventaja al filial Churiurdin en el minuto 83, y Marro, de nuevo en la siguiente jugada apenas 2 minutos después, subió de nuevo las tablas al arcaico y precioso marcador simultáneo de Atocha. Y cuando el empate a 2 parecía que iba a ser el resultado definitivo del encuentro, llegó la jugada que da sentido a esta historia en un momento que nadie parecía que iba a recordar para siempre. Su protagonista, Mikel Loinaz. El delantero, que ya había debutado en el primer equipo de la mano de John Toshack en un partido jugado en Atocha ante Osasuna en noviembre de 1986, todavía jugó 19 encuentros más con el Sanse y anotó 5 goles más. Pero aquel día hizo el mejor de su carrera. No solo por el momento en el que llegó, en los instantes finales del encuentro, no solo porque significara la victoria después de ver el filial realista que el Gandía había neutralizado ya 2 ventajas del equipo local, sino por la factura de dicho tanto. Así lo recordaba el propio Loinaz en una entrevista que dio al Diario Vasco en 2018. Manu Urbieta me pasó desde el centro del campo, pero el balón se quedó corto, algo muy extraño cuando el que te pasaba era Manu. Tuve que retroceder, explicaba el delantero Churiurdin. Y lo demás es historia. Loinaz, después de dar esos 2 pasos atrás y colocarse entre el punto de penalti y la frontal del área, enganchó un magnífico remate de chilena ante el que no pudo hacer nada Basauri, guardameta del Gandía, a pesar de su estirada. Loinaz continúa con su relato. El balón entró por la escuadra y rematé con la izquierda. Además, había un temporal fortísimo con lluvia y viento, añade. Esas condiciones meteorológicas y el hecho de que el Sanse tuviera más bien poco en juego aquel día hicieron que en las gradas de Atocha hubiera muy pocos privilegiados que vieran en vivo uno de los mejores goles que jamás presenció el viejo campo donostiarra. Recuerdo que aquel día el programa de Quirolev Quirol de ETV abrió su programa de deportes con ese gol y lo repitió un montón de veces, pero no tengo el vídeo que me gustaría recuperar. Un directivo de la Real Sociedad entonces me dijo que estaba por Zubieta, pero creo que se perdió en unas inundaciones. Una pena porque fue una jugada increíble, decía Loinaz en dicha entrevista. Pero el gol no se perdió. Al publicarse esa entrevista, la Real colgó el vídeo en sus redes sociales con un cariñoso mensaje hacia el delantero Churiurdin. Mikel Loinaz, ¿cómo que no tienes el vídeo de tu golazo? Pues eso hay que arreglarlo, le decía el club. Y de paso permitía que ese extraordinario gol alcanzara una dimensión universal. Sí, fue en un partido de Segunda B que no dejó más huella en la historia que la de su resultado, y sí, su trascendencia en cuanto a clasificación no fue más que la de dar un punto más al Sanse.
pero menudo golazo de chilena se marcó el inolvidable Heroinaz.